Hola, hola, buenas noches, tengan todos ustedes, Dios les bendiga. Pues darle muchas gracias a Dios por todas sus maravillas, por todo lo que Él hace por nosotros, por cada cosa que Él nos otorga, como lo es la vida, el respirar, el poder disfrutar de la familia, de la gente que amas, el poder disfrutar de su palabra, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos y hermanas, pues yo espero que tú cada día estés teniendo un corazón agradecido, como Dios manda, un corazón lleno de gratitud. Yo te invito a que vayas abriendo tu Biblia en el Salmo 48. Salmo 48 es el que vamos a mirar. Ok, si ya estás listo, inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. ¿Te parece? Señor Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros y con nosotros. Gracias porque algún día y en algún momento de nuestra vida tú nos encontraste, Señor, como esa moneda perdida, como esa oveja perdida. Tú nos encontraste, nos rescataste, nos limpiaste, nos lavaste. Cambiaste nuestro lamento en baile, nos has ceñido con alegría, nos has llenado de bendición, de amor, de gozo. Y sobre todo, Señor, en cada momento de nuestra vida, en los tiempos más difíciles en los que hemos vivido, ahora contigo, ahora estando en tu camino, en tu palabra, en esos tiempos duros, en esos tiempos de necesidad, hemos podido ver que tú eres Dios. Nos has acompañado, nos has protegido, nos has provisto, nos has enseñado, nos has redarguido, nos has instruido. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque todo eso lo haces por amor a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, porque no hay Dios como tú. No hay otro Dios fuera de ninguna galaxia. Tú has creado todo, Señor. Todo lo has hecho tú. Todo es obra de tus manos y el firmamento cuenta tu grandeza, Señor. Te alabamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, pues ¿qué tal? Les dije que vamos sobre el Salmo 48, ¿les parece? Vamos al Salmo 48. Yo quiero que busques ahí en tu Biblia, por favor. Y acuérdate de tomar notas, es muy importante tomar notas de lo que tú estás aprendiendo cada día de tu vida. Recibe un fraternal saludo, un abrazo de parte mío, ¿verdad? Mis bendiciones y mis oraciones. Sé bienvenido a esta reflexión que vamos a tener el día de hoy, ¿ok? Bueno, Salmo 48, vamos a darle lectura. Quiero que me vayas siguiendo ahí con tu mirada. Vamos a leer todo el Salmo, versículo 1 al 14. Voy a leer en esta ocasión la Reina Valera, ¿verdad? La amada Reina Valera, como dirían muchos, ¿verdad? Canción, Salmo de los hijos de Core. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios es conocido por refugio. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se dieron prisa a huir. Les tomó allí temblor, dolor como a mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis.
como lo oímos, así hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, Dios la afirmará para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, observad atentamente su antemuro, mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún hasta la muerte. Wow, qué bendición el de este salmo, que está tremendo. De hecho, tiene ahí también su historia este salmo, ¿verdad? Porque era un salmo que se leía en la antigüedad, un salmo que se leía en la antigüedad para hacernos saber que ahora tú y yo formamos parte de esta nueva Jerusalén, somos parte de esta nueva iglesia. Quiero que elijas el versículo que toca tu corazón en esta noche. Quiero que elijas el versículo que está hablando a tu vida. Toda la palabra de Dios, lo que yo voy a predicar en este momento va a hablar a tu vida. Pero va a haber un versículo y yo quiero que ese versículo lo marques. Pero no solo que lo marques, sino que también ahí en los comentarios tú me escribas, por favor, cuál fue el versículo que elegiste del Salmo 48, ¿ok? Bueno, vamos entonces al versículo, al versículo 2, pero bueno, este salmo es un salmo como el que estudiábamos la semana pasada, es de los hijos de Core, ¿verdad? Y ya no voy a hablar más de Core porque la semana pasada se los comenté. Versículo 2, en el versículo 2 dice que nos habla de la ciudad de Sión. La ciudad de Sión que era el centro del culto judío. La ciudad de Sión que también es una prefigura del Nuevo Testamento. En un momentito vamos a checar Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. Ya váyanlo buscando sin perder el dedo de Salmo 48. Entonces, este Sión es una prefigura de la iglesia del Nuevo Testamento, establecida ahora en toda la tierra, la iglesia de Jesucristo. Bien, algunas veces, queridos hermanos y hermanas, algunas veces hace referencia a la ciudad de Jerusalén, o hace referencia también al pueblo de Dios que vive allí, o al templo también hace referencia algunas veces al pueblo de Dios que vive en Jerusalén. Pero bueno, te invito a que vayamos a Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24, para hacer la conexión con este Salmo 48, ¿te parece? Mientras lo buscas, yo espero que ya lo hayas encontrado. Mientras lo buscas, déjame, le voy dando lectura. Hebreos capítulo 12, versos 18 al 24. Dice aquí el escritor de Hebreos, porque no os habéis acercado al monte. ¿Te das cuenta? Al monte de Sión. Pero observa lo que va a hablar. Porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar. Era un monte físico. Él está hablando, ¿verdad?, a la gente ahora que estaba ahí con los hebreos, ¿verdad? Y dice, tú no te habéis acercado al monte que se podía tocar, que ardía con fuego, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de trompeta, y a la voz que les hablaba. ¿Ya recuerdas de qué está hablando? Sí, y a la voz que les hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Estoy en Hebreos 12, ahora versículo 20. Porque no podían soportar lo que se les mandaba. Dice ahí mismo en el verso 20, si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y dice el verso 21, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo,
estoy espantado y temblando. Verso 22. Acuérdate, aquí ya hace un cambio el escritor, porque en el verso 18 nos está hablando que tú y yo, o en este caso los que estaban escuchando esta carta, ¿verdad? Porque ustedes no se han acercado al monte, no se han acercado al monte que podían tocar. Y verso 22, y les da toda una explicación de cómo estaba ese monte y de que Moisés decía que estaba espantado y temblando. En el verso 22 dice, sino que ustedes se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a una compañía innumerable de ángeles, a la congregación general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Verso 24, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del rociamiento que habla mejor que la de Abel. Sí, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, querido hermano. De esta ciudad desde la que los salmistas y los hijos de Core estaban entonando este salmo y están cantando poderosísimamente. Pero bueno, en este último versículo de Hebreos 12:24 nos está haciendo una referencia que todo este acercamiento a esta Sión espiritual es por medio de este nuevo pacto en Jesús y por su sangre en el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, ahora tú y yo somos parte de esta nueva Sión, pero en aquel entonces, cuando ellos estaban cantando este salmo, hablaban de ese lugar físicamente, hablaban de ese lugar físico, ¿verdad? Y quiero invitarte a que regreses al Salmo 48. Al Salmo 48 vamos a regresar, por favor. Y esta ciudad, Sión, de la que cantan los hijos de Core, aparece 3 veces en este Salmo. En esta Sión espiritual. Es por medio de ese nuevo pacto de Jesús. Y estas 3 veces nos muestran tres características importantes del dueño, escucha bien, del dueño de ese monte santo, porque no es cualquier monte, ¿ok? En el versículo 1, ahí vas a encontrar la primera vez que aparece la palabra ciudad. En el versículo 1 dice que es la ciudad de Dios, la ciudad de Elohim, como los hebreos le llaman, y le llamaban, y le seguirán llamando. La ciudad de Elohim. En el versículo 2 nos habla de la ciudad del gran rey. Y en el versículo 8 nos habla de la ciudad de Jehová de los ejércitos. Amados hermanos, este Elohim, este Dios trino, porque eso es lo que nos refiere y nos muestra la palabra Elohim, es un Dios trino, ¿verdad? Todopoderoso, ¿verdad? Este Elohim, este Rey y Señor de los ejércitos, este Señor de los ejércitos es Dios nuestro, es tuyo. Es mío. Amado hermano o amigo, este Dios trino, poderoso, Rey, Señor de los ejércitos, podría ser tuyo si lo haces tuyo, si lo haces tu Señor. Entonces, este Dios incomparable es un Dios incomparable. De hecho, si tú observas el versículo 2, dice, en el Salmo 48, versículo 2, por favor, dice, hermosa provincia, ¿verdad? Entonces, ya ahí nos está diciendo mucho que es hermoso. Dice que es el gozo de toda la tierra. Y yo te decía hace un ratito que esta Sión espiritual y con la lectura de Hebreos, que somos tú y yo, y somos la iglesia de Jesucristo que ahora está por todo el mundo. Y entonces esta iglesia hermosa que está alrededor del mundo es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión. Y el versículo 2 dice, es el monte de Sión a los lados del norte
la ciudad del gran rey. ¿Sabes por qué hace referencia en esta ubicación? Porque si tú observas el versículo 2, nos especifica sobre la montaña, esta ciudad de la que hemos estado hablando, y nos habla de su ubicación. ¿Sabes por qué? Porque obvio había otros montes, otras montañas alrededor de que las había. Otras montañas. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué marca que es la ciudad del gran rey? Porque, querido hermano, hay otras montañas y obvio, había otros dioses. Había otros dioses. Ahí podríamos ver en esa época, alrededor de Sión, de este monte que se nos refiere en el Salmo 48, habían montes donde se adoraba a Baal, se adoraba a Safón, a Marduk, ¿sí? Y entonces estos dioses, Baal, Safón, Marduk, eran adorados. Pero lo que está haciendo la gente de Core, los salmistas, es cantando y enseñándole al pueblo que solo hay un Dios, que no hay ninguno como Elohim, como el Rey de Reyes, el gran Rey, como lo menciona en el versículo 1 y 2. Como ese gran Rey todopoderoso. Habrá otros, pero Él dice que Él es el gran Rey. Y no solo el gran Rey, sino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de dioses. De tal manera que Baal, Safón y Marduk, esos dioses alrededor, que también eran adorados en otras montañas, queridos hermanos, simplemente se quedaban pequeñísimos, insignificantes, en comparación con el gran Rey y Dios del cual estaban tocando y hablando los salmistas, los hijos de Core. Los salmistas, estos hijos de Core, en este poema, lo que nos están diciendo es que Dios es. Para ti, ¿qué es Dios? ¿Quién es Dios? Te agradecería que pusieras ahí ¿quién es Dios para ti? Porque lo que ellos hacen en este poema, en este salmo que están cantando con gozo y con alegría, nos están diciendo y mostrando que Dios es. Pero para ti, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios para ti? Y entonces, amado hermano, si tú vas ahí a la palabra de Dios, en el Salmo 48, tú vas a observar que en el versículo 1, los salmistas, ellos reconocen a Dios como grande y digno. Grande y digno. Mientras que los demás, Baal, Safón, Marduk y otros tantos dioses, no son nada, querido hermano, no son nada. Ellos, el salmista, los salmistas están cantando y alabando a Dios, diciendo que Él es grande y Él es digno. ¿Para ti quién es Dios? ¿Para ti quién es Dios? En el versículo 2, de hecho, dicen que Él es el gran Rey. Pero cuando nos refiere a este gran Rey, querido hermano, es aquel que reina por sobre todas las cosas, por sobre todos los reinos. Entonces, claro, así como mi hermana dice que Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Grande, digno. Versículo 2 dice que Él es gran Rey. Y luego, si tú observas el versículo 3, dice que Él es refugio. ¿Y por qué dice que es refugio? Porque vas a ver más adelante, en los versículos más adelante del Salmo 48, cuando habla ahí del versículo 4 en adelante, ahí hace una ruptura, un cambio. En el versículo 3 dice que Él es refugio, porque del versículo 4 en adelante hasta el versículo 8 o 9, quizá versículo 8, ¿verdad? Lo que está diciendo es que hubo un rey que se vino con todo sobre de ellos. Ahí en Segunda de Reyes, Sennacherib se llamaba este rey, se vino con todos, pero acabaron huyendo, queridos hermanos, acabaron huyendo. Pero por eso el salmista, recordando estas partes, él dice, Él es nuestro refugio. Confía en Él en los momentos más adversos, más difíciles, cuando se viene
cuando se viene todo mundo contra ti, cuando se viene un ejército contra de ti, entonces tú dices: Señor, tú eres mi refugio. Señor, tú eres grande, digno, gran rey. Tú eres mi refugio. Pero otra cosa que hace el salmista ahí escribiendo este canto y cantándolo y entonándolo es que él dice: Él es el Señor de los ejércitos. Él es el que pelea la batalla por ti, esa buena batalla de la fe. Él es el que la pelea por ti, esa batalla contra la enfermedad, esa batalla contra los ejércitos, esa batalla contra los espíritus demoníacos, esa batalla cada día contra las circunstancias, contra la depresión, contra la ansiedad, contra el alcoholismo, contra todas estas cosas que quieren dañarnos y destruirnos. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el que pelea por ti. ¿Te das cuenta? Ahí, Señor de los ejércitos, en el versículo 8. Estoy en el versículo 8. Pero luego el versículo 9 también nos dice que Dios es. Este Elohim es no solo grande y digno, no solo gran rey, no solo refugio, no solo tu Señor de los ejércitos, sino también Él es misericordioso. ¿Pueden dar un aleluya? Sí. O escribirlo, o poner un like, ¿no? Y ahora vamos a cambiar los likes por aleluya, no, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, puedes decir aleluya, porque Él es misericordioso. Él ha derramado, querido hermano, su misericordia sobre tu vida y sobre la mía en el momento más drástico de nuestra vida, querido hermano. Y entonces los salmistas estaban cantando y recordando quién es Él, quién es Él y de dónde los sacó y de dónde los tomó. De ese mismo lugar tú necesitas recordar de dónde Dios te ha sacado y recordar que Él es misericordioso. Pero no solo eso, sino que en el verso 10 dice que Él es justo, mi querido hermano. Entonces vemos en el verso 10 que Él es justo, y en el versículo 14 observamos dos cosas ahí bien importantes: que Él es eterno y Él es nuestra guía, eterno y nuestra guía. La palabra de Dios está traducida aquí en el Salmo 48, en el versículo 14, en la Reina Valera, está traducido. En la última parte del verso 14 dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entonces los traductores bíblicos dicen que esta palabra fue un poco complicada traducirla, pero lo que en realidad quiere decir es que Él nos guiará hasta la eternidad. Esa sería una mejor traducción: hasta la eternidad. Y bueno, en la Reina Valera lo tenemos traducido como hasta la muerte. Más allá, porque aquí como lo tenemos traducido, ¿verdad? Pues nos invita a que tú y yo podamos entender que Él es un Dios de vida, y de vida en abundancia, y de vida eterna, querido hermano y hermana. Entonces, vemos que Dios es, según el Salmo 48, grande, digno, gran rey, refugio, Señor de los ejércitos, misericordioso, justo, eterno y nuestro guía. Por eso te decía yo que hay otros montes alrededor. Claro que sí, pero él estaba haciendo hincapié, cantando esto, están haciendo hincapié en que no hay Dios como su Dios. Y tengamos cuidado, queridos hermanos, porque podemos caer en las artimañas del enemigo de querer adorar otros dioses, ¿verdad? El dinero, Buda, la Virgen, la imagen de la Virgen María, a los santos, y yo no sé cuántas cosas más quisiera la gente o está la gente adorando. Baal, Safón, Marduk. Hoy en día le podemos poner otros nombres como los que acabo de mencionar, pero ninguno de esos es como nuestro Señor, porque Él nos guía eternamente.
quiero llevarte, estás en el Salmo 48 y te he invitado a que veamos esta parte. Pero quiero que observes el versículo 3, por favor. Versículo 3 dice la palabra de Dios: Dios en sus palacios es conocido por refugio. Y probablemente hoy tú estás necesitando de un refugio emocional, tal vez un refugio espiritual, psicológico, anímico, de salud, yo no sé, económico. Estás necesitando de un refugio. Querido hermano, hermana, yo te invito a que te acerques a Él como tu refugio. Quiero que observes lo que nos habla. Estábamos en el verso 3, pero yo quiero llevarte al versículo 13 y 14. 12 y 13. Dice la palabra de Dios así: andad alrededor de Sión. ¿Me permites llevarte un versículo arriba? Versículo 11, que es importante y no dejarlo pasar. Se alegrará el monte de Sión y se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Se refiere a las ciudades más pequeñas que son impactadas por esta Sión. Queridos hermanos, tu iglesia, mi iglesia, nuestra iglesia debe de impactar las otras ciudades, debe de impactar las otras familias que nos rodean. Y ahora sí, la conexión del 3 con el 12 dice, versículo 12, andad alrededor de Sión, paséate por ahí, rodéala, cuenta, dice, cuenta sus torres, date cuenta que está amurallada, que están con torres firmes. Torre fuerte es el nombre del Señor, dice otro salmo. Y dice, observa atentamente su antemuro. Observa atentamente su antemuro. Mira sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Querido hermano, en el versículo 3 dice que Dios en sus palacios es conocido por refugio. Versículos 12 y 13 dice, conoce bien esto, para que tú lo cuentes a otros. Queridos hermanos, Dios ha sido tu refugio, Él ha sido tu amparo. La iglesia de Jesucristo ha sido tu conexión, tu familia, tu fuerza, tu impulso. La iglesia de Jesucristo ha sido tu motivador. También a veces la iglesia de Jesucristo ha sido tu lijita, ahí lijando las asperezas de nuestra vida. Pero la iglesia del Señor se extiende, mi querido hermano, y debe extenderse para que toque corazones y vidas, así como tu vida ha sido tocada, querido hermano y hermana. Yo no sé tú, te pedí hace un rato que anotaras con qué versículo te quedabas, ¿verdad? Ahí ya alguien nos anotó. Igual yo me quedo con el verso 14, que me quedo con el versículo 14, porque Dios es Dios nuestro, es nuestro, querido hermano, es nuestro eternamente y para siempre, y Él me guía aún hasta la muerte o hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Que Dios me ayude, que Dios te ayude, querido hermano. Desconozco por lo que estás pasando en estos momentos, pero Dios conoce tu vida. Él es tu refugio, Él es digno, Él es grande, Él es tu rey, Él es el que pelea las batallas por ti, Él es tu misericordia, Él es justo, Él es eterno. Esta oración es para ti, para que tu vida y tu ánimo sea levantado, querido hermano y hermana, y que Dios nos ayude y nos fortalezca. ¿Ok? Mientras hago esta oración por ti, puedes inclinar tu rostro y acuérdense de anotar el versículo con el que se quedan y valdría la pena que lo memorizaran. ¿Qué versículo del Salmo 48 llegó a tu vida? ¿Verdad? Déjame hacer esta oración por ti y por toda tu familia. Dios Todopoderoso, yo te doy muchas gracias porque no hay otro Dios como tú. Tú eres grande en sobremanera, Señor. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza, Señor.
Tú eres ese gran rey que requiere el mundo y que necesita el mundo, pero llegará el momento en que tú vengas y reines plenamente, Señor. Mientras tanto, tu Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros, y tu iglesia, Señor, extendiéndose. Ayúdanos a tocar más vidas, ayúdanos a que nuestra vida sea tocada. A lo mejor hoy alguno de mis hermanos necesita que tú seas su refugio. Señor, ahí en su soledad, en su tristeza, en su angustia, en la situación que esté pasando, yo te pido que lo abraces, lo tomes y tú puedas ser su refugio, Señor, que tú puedas ser su esperanza. Si está pasando por momentos difíciles, Padre, si está pasando por peleas, por pleitos, por contiendas, por chismes, por habladurías, yo te pido que tú seas el Señor de los ejércitos para su vida. Yo te pido que tú seas su Señor. Señor, que tú seas ese Señor de los ejércitos para él, que extiendas tu mano de misericordia, que seas justo, Señor, hagas justicia sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, pero sobre todo, puedes decirle esto conmigo, hermano, hermana, puedes decirle, sobre todo, Señor Jesús, yo te agradezco por tu sacrificio en la cruz, por mi vida, por tu sangre que me limpia de todo pecado, y porque a través de ese sacrificio ahora yo tengo entrada a la patria celestial. Ahora, Señor, como dice el Salmo 48:14, tú nos guías hasta la eternidad, aún más allá de la muerte. Gracias por eso, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Wow, gloria a Dios. Amados hermanos, qué hermosos salmos hemos estado leyendo y cuánta sabiduría y cuánta hermosura hay en estas canciones que entonaban estos hijos de Core, tremendos, ¿no es cierto? Tremendos, estas composiciones inspiradas seguro por el Espíritu Santo de Dios. Así es que, hermanos, cuando veas que el ejército viene contra ti, como en los versículos 4 al 7 u 8, ¿verdad? Cuando el ejército viene contra ti, cuando los reyes, dice, cuando los reyes se reunieron, es que no es solo uno, son 2 o 3 problemas o personas, a veces es físico el asunto, a veces es espiritual, yo no lo sé, pero cuando son 1, 2 o 3 y se reúnen, hermano, confíen que va a pasar como ahí en el versículo 5, dice que ellos al ver esta ciudad hermosa y gloriosa y poderosa, la ciudad del gran rey, dice que al verla ellos se maravillaron, se turbaron y se dieron prisa para huir. Pero no solo eso, sino que en el camino, ¿cómo refiere el canto, este poema precioso, cómo refiere el terror que ellos miraron en este ejército que venía contra de ellos? Porque dice, él los tomó allí el temblor, dolor, como a mujer que da a luz. ¿Cómo irían despavoridos, queridos hermanos? Dice, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis eran poderosísimas, las veían llegar, los pueblos donde iban a ser invadidos, los veían llegar y huían, temían, querido hermano. Pero tú no temas, Dios está contigo. Cuando veas estas cosas que vienen sobre ti, enfermedades, pleitos, problemas, que no sales de una y viene otra y viene más, acércate a tu gran rey, a esa hermosa provincia. Y dice el versículo 2, al gozo de toda la tierra. El gozo de toda la tierra. Ahora, termino con esto. Recuerda que tú y yo formamos parte de esta ciudad, Sión. Tú y yo formamos parte de esto. Y dice que esta Sión es el gozo de toda la tierra. Donde quiera que tú estés, que seas gozo para otros, que toques corazones, que compartas del amor de Jesús, que Cristo llegue a las vidas de otros y tengan gozo y alegría. ¿Qué te parece? Que así sea. Amén.
Amén. Bueno, querida familia, que Dios les bendiga y muy buenas noches. Hasta luego.